Este relato nos transporta a un viejo y sucio sótano. En él se encontraba recostado boca arriba un joven de cerca de unos 30 años. Se encontraba boca arriba, atado completamente de pies y brazos, completamente estirados. Sus brazos habían sido atados con cadenas, al igual que sus piernas, y estas cadenas habían sido sujetas a unas puntas que habían sido clavadas al suelo. El joven llevaba ahí cerca de 5 días, sin comida ni agua, completamente solo, quién sabe dónde, ni siquiera él sabía dónde estaba. Si crees que eso es lo peor, bueno, prepárate. Junto a él se encontraba un gran charco de sangre, ya casi seca, toda coagulada, salpicando completamente su rostro. Pero la sangre no era de él, no. La sangre venía de aquel hombre, de su captor, de su secuestrador. Un viejo decrépito, de cerca de unos 70 años, que se encontraba ahí con él, mirándolo fijamente, con una mirada fría y muerta. Pero eso no era lo peor. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que este joven llegó a esta situación tan jodida? Bien, regresemos 5 días antes. Al parecer este viejo estuvo investigando al joven. Lo estuvo investigando durante varios días, hasta que esperó su oportunidad a que él saliera del trabajo. De alguna forma, este señor logró forzar la cerradura de su carro y esconderse en la parte trasera, en los asientos de atrás, y esperó pacientemente hasta que este incauto joven, después de salir de trabajar, se disponía a regresar a su casa, a descansar como todos los días, como siempre. El joven ingresa al carro, se preparaba para arrancar, y apenas se dio cuenta, lo último que él recuerda de ese momento fue la cara decrépita de aquel señor, de aquel anciano. Una cara depravada, mientras le clavaba con una aguja alguna especie de droga en el cuello. Eso fue lo último que el joven recuerda. Al parecer despertó varias horas después. Pero cuando ya había despertado, cuando apenas los efectos de la droga se estaban disipando, ya era muy tarde. Ya se encontraba en la situación que les había comentado, que había sido encadenado al suelo, boca arriba. Trató de zafarse con todas sus fuerzas, pero era prácticamente imposible. Y en lo que se preguntaba el qué hacía ahí, por qué él, escuchó una voz que se acercaba más y más. Podía escuchar cómo aquel anciano bajaba lentamente unas viejas escaleras de madera. Al parecer lo hacía a propósito porque mientras el anciano bajaba, le iba gritando al joven: «Dime, muchacho, ¿cómo quieres morir?». Es una situación bastante jodida. Mientras el anciano bajaba poco a poco, le estaba dando opciones. Él le decía: «Dime, muchacho, si quieres podría llenarte de agujeros con este picahielo que llevo conmigo.
O podría comenzar con quemarte los pies poco a poco. ¿Qué te parece eso? Bañarte de gasolina, parte por parte, brazo, pierna, cuerpo, todo poco a poco. Un pequeño chorro de gasolina por aquí, un cerillo, enciende y después lo puedo apagar. No la podemos pasar jugando todo el día. Pero ¿qué digo? Varios días. Mientras el señor bajaba lentamente en aquellas escaleras de madera que se escuchaba que ya eran bastante viejas, el joven entró en desesperación y con más fuerzas que antes trató de liberarse, pero era imposible. Sus pisadas se escuchaban cada vez más cerca, una tras otra, pero como si se hubiese tratado de un milagro del cielo. Una de las tablas venció, se rompió, y de esta forma, aquel anciano cayó escaleras hacia abajo. Cayó de una manera tan horrible que al final cayó como un saco de papas al suelo del sótano. Cayó muy cerca de él. El joven aún podía recordar, aún después de estos días, el sonido tan característico de la cabeza que se estrelló con el duro suelo. Una especie de sonido hueco y seco. Al parecer el anciano había muerto casi instantáneamente. Él apenas si se dio cuenta porque cuando cayó al suelo, cuando escuchó ese sonido, su cara sintió algo húmedo. Al parecer se había tratado de la sangre de la cabeza del anciano cuando cayó, cuando su cabeza se estrelló contra el duro suelo. Trozos de cerebro, de cráneo y sangre salpicaron al joven en la cara. El joven en ese momento, cuando se dio cuenta de la situación, después de la caída, un par de horas después, mientras él esperaba a ver si el anciano se recuperaba, nunca pasó. El anciano murió inmediatamente por la caída. En ese momento, aquel joven se sentía bastante aliviado y solo podía pensar en su casa, en su hogar, que quería regresar con su familia, volver a ver a sus padres, a su molesto hermano, a su ruidosa novia que ya, a pesar de haberla visto un día antes, ya la extrañaba. Extrañaba a toda su familia. No podía esperar más a que alguien, quien sea, viniera a ayudarlo. Pero ¿cómo se iban a dar cuenta que él estaba ahí? Si el anciano lo hizo bien, nadie tenía que haber sospechado de él. Ni siquiera sabía dónde estaba. Así que pasaron los días, 2, 3, 4 días, mientras él por momentos trataba de liberarse con todas sus fuerzas para ver si podía zafarse de aquellas cadenas, pero no se movieron ni un milímetro. No se pudo liberar. En eso, mientras él se encontraba dormitando, descansando después de pasar varias horas tratando de forzar sus cadenas, escuchó un extraño sonido. Era como si algo estuviera rascando las paredes, las paredes de madera, hasta que escuchó ese chillido. Se trataba de una pequeña rata que se había escabullido, quién sabe de dónde había salido. La pequeña rata se acercó lentamente al cadáver de aquel anciano. Poco a poco se acercaba, lo olfateaba, inclusive le daba pequeños mordiscos a su ropa. Y al ver que el anciano no se movía, fue donde pasó lo peor. La rata, como si tuviera prisa, corrió rápidamente hacia el cuello del anciano
y empezó a devorar su carne, la carne de su garganta. El joven no podía ver completamente lo que estaba pasando, pero sabía muy bien por los sonidos, por aquel sonido de la rata devorando, masticando la carne de aquel anciano. No pasó mucho tiempo hasta que esta rata sació su hambre y se fue. Al parecer ya había pasado lo peor, pero no, esto apenas acababa de empezar. El joven pudo escuchar cómo varias ratas se estaban acercando. Podía escuchar sus pequeñas pisadas que se acercaban rápidamente hacia el cadáver del viejo. Primero eran 2, 4, 6, hasta que eran cerca de unas 20 o 30 ratas que se abalanzaron todas juntas hacia el cadáver del anciano, desgarrando su ropa, comiendo su carne, poco a poco, como si no hubieran comido en semanas. El joven del horror trataba de gritar, pero el viejo también lo había amordazado con un sucio trapo. Había hecho un buen trabajo. Él trataba de gritar de la impresión de ver a tantas ratas devorando al cadáver de aquel anciano, tan vorazmente, tan frenéticamente. Era una escena que difícilmente podríamos imaginar. El joven de la impresión, al parecer, se desmayó. Aunque rápidamente, después de un par de horas, mientras las ratas devoraban a aquel anciano, se despertó porque sintió que algo se había puesto arriba de él. Supongo que ya lo imaginarán. Cuando él despertó, un par de ratas se encontraban en su pecho. Podía sentir cómo las ratas estaban rascando su ropa muy rápidamente. Por alguna razón ellas se dieron cuenta de que él no iba a impedir que lo hiciera. Así que empezaron a rasgar su ropa con sus dientes. Y así poco a poco, no solamente eran 2, después se acercaron las demás, y muchas otras más que quién sabe de dónde salieron. El joven ya estaba en pánico. Las ratas poco a poco empezaron a devorarlo vivo, mordiendo poco a poco su piel, hasta llegar poco a poco a su carne. Supongo que él podía contar cerca de unas 20 o 30 ratas, mientras otro montón de ratas se encontraba aún entretenidas, devorando al cadáver de aquel viejo. Era una escena de pesadilla. El dolor que sentía era tan fuerte que por momentos se desmayaba. Pero no duraba mucho tiempo. Volvía a despertar, solo para darse cuenta, solo para recordar la situación en la que se encontraba. Las ratas poco a poco lo estaban devorando. Estaban en todo su cuerpo, en sus piernas, en sus brazos, en su pecho, en su abdomen, cerca de su cara, en el cuello. Por lo menos se desmayó una docena de veces, hasta que por fin se dio cuenta de su destino. Nadie lo iba a rescatar. ¿Cómo lo sabría? Ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, en sus últimos minutos de vida, pudo ver en un rincón de aquel sótano un viejo cuchillo de cocina. Llevaba ahí mucho tiempo, eso parecía. Y lo miró con un anhelo casi romántico, casi extasiado.
con la idea de que sería tan agradable y liberador tener ese cuchillo y poder clavárselo él mismo en el cuello para poder librarse de esta tortura. Así fue que antes de morir, el joven recordó las palabras que dijo aquel anciano mientras bajaba. Muchacho, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quiero morir? Simple. Solo quiero morir rápido.